Buenas tardes a esta gran audiencia que hay acá. Estamos aquí a nombre del CEAD, que es la conferencia de etnografía, donde Silvia ha sido invitada, por el Centro de Estudios Interdisciplinarios Interculturales Indígenas, que es un proyecto de la Universidad Católica, la Diego Portales y la Academia de Humanismo Cristiano, y evidentemente también por la Escuela de Antropología de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Y tenemos el agrado de presentar a alguien que todos ustedes ya conocen. Agradecemos este gran apoyo de concurrencia en una actividad que fue avisada, como ustedes saben, con muy poca anticipación. Había que coordinar muchas cosas y por suerte pudimos hacer todos los arreglos para que Silvia pudiera estar acá nuevamente, porque ya la hemos tenido en este mismo auditorio ya hace algunos años atrás, y siempre también con la misma acogida e impacto que causan sus presentaciones. Bueno, ella es de Bolivia, ¿no? Es aymara, fue formada en sociología, pero hace un trabajo mucho más allá del tema disciplinar de la sociología, hace un trabajo vinculado con la historia y mucho más allá de la actividad disciplinar simplemente de investigación o investigación pura. Ella hace años ya que está en el trabajo de activismo vinculado con los movimientos sociales, ha investigado de muchos temas y estuvo a cargo de dirigiendo lo que es el taller de historia oral andina. Tiene muchas publicaciones, no las podría enumerar todas, pero siempre hay que recordar el Oprimidos pero no vencidos, que fue un punto de inflexión en la relación con el punto de vista más occidental, sobre todo de Nathan Bastel en esa época, para ver la situación de los pueblos originarios indígenas en América. Actualmente dirige el colectivo Chixi y está trabajando en eso ya hace bastante rato, y tiene otros textos que por lo menos la gente que está en los cursos que hacemos que tienen que ver con las fronteras de la coca y la hoja de coca en tiempos de globalización y muchas cosas más. Yo tuve el agrado de conocerla el año 2005, ella no se debe ni acordar, pero en Jujuy hace ya muchos años, y desde esa época que somos asiduos, les vamos a pedir las disculpas a todos evidentemente por el espacio que tenemos, pero es el espacio de la academia y el que nosotros respetamos y queremos que se puedan hacer las cosas acá, ¿no? Todos juntos. Sin decir otra cosa y agradeciendo a todos los que pudieron hacer que Silvia estuviera acá, y evidentemente agradeciendo a Silvia, paso nomás a darle la palabra. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, les agradezco mucho por el interés y por la presencia. Efectivamente, recuerdo haber estado hace ya algunos años en este mismo auditorio y contarles un poco que a pesar de haber envejecido, he cambiado poco en cuanto a mis orientaciones intelectuales fundamentales. Hay una línea de continuidad entre las cosas que he estado haciendo en los años 80 a través del trabajo de recuperación de la historia oral en dos vertientes, la vertiente comunitaria aymara y la vertiente anarquista, y me valga la oportunidad para clarificar algo que, a pesar de que en Wikipedia dicen que yo soy socióloga aymara, yo me considero mestiza de origen aymara, lo que aquí llamarían champurria, y me parece que esa es una identidad que, como todas, debe ser descolonizada. Es decir, que el leitmotiv el nexo, además, el vínculo conflictivo entre dominantes y dominados ha oscurecido estos procesos de mezcla y ha polarizado en binarios algo que en realidad es un continuum de identificaciones intermedias
y debemos reconocer que todas ellas, toda esta cadena de dominación colonial tiene que trabajarse en un sentido descolonizador. Es decir, no podemos pensar que al decir yo soy aymara ya me he descolonizado. Entonces, el reconocer que estoy en un proceso de descolonización a partir de un mestizaje colonizado, me parece que es una forma sana de abordar el tema de las identidades. Había lanzado la idea de que podía hablar de la oralidad como parte de un ejercicio de desalienación colectiva, y que en cierto modo esta es la enseñanza que yo he sacado de los procesos muy tempranos de trabajo de historia oral, tanto con los anarquistas como con las comunidades aymaras de las marcas del sur al sur del departamento de La Paz, donde descubrimos en paralelo dos movilizaciones importantes que estaban siendo absolutamente negadas, encubiertas por la historiografía oficial, sea de la derecha o de la izquierda. En el caso de las movilizaciones de los caciques apoderados, prácticamente no había ninguna información de la existencia de un enorme movimiento que tenía ramificaciones en 400 marcas, que son los pueblos de reducción, que a su vez reúnen varios a ellos en toda la República, en 5 departamentos de la República. Una magnitud tan grande y que sin embargo no había sido reconocido como parte de las luchas indígenas. Entonces, ¿cómo es que lo descubrimos? Porque había una historia mítica, o sea que entre mito e historia no había una ruptura, y lo que en muchos casos muchos investigadores descartaron como esos son cuentos, eso no tiene pertinencia, eso no sirve para entender la historia. Nosotros agarramos esos mitos y agarramos como el hilo que nos condujo a las comunidades donde se habían generado estas versiones míticas en torno a los personajes que dirigieron estas luchas, y particularmente a Santos Malcatola. Entonces, este era un cacique apoderado que no era una figura tradicional, porque a partir de la ley de exvinculación de octubre de 1874 se declaró abolida la comunidad indígena y se prohibió que las comunidades fueran representadas por sus propias autoridades étnicas, sino que se les impuso obligatoriamente que sean representadas por apoderados legales. Y el hecho de que ellos tuvieran que ensayar, de buscar gente letrada de su propia comunidad, y justamente fueron los migrantes a Chile, a las minas, a las salitreras, junto con aquellos pocos que habían logrado hacer el servicio militar, es lo que permitió generar una base de cultura mínimamente letrada para apoyar los reclamos de estas comunidades que estaban siendo avasalladas por la expansión del latifundio. Entonces hay un proceso de recolonización liberal que es bien importante ponerlo en evidencia. Justamente en estos días he estado en Chiloé para enterarme que también ha sido una especie de foco antiliberal, y junto con los pastos y quillacingas del sur de Colombia y del norte del Ecuador, es justamente estos bolsones que se lanzan a una lucha contra los libertadores de la independencia, lo cual ha debido ser anatema para la historiografía, porque es como que la nación es un ente intocable, imaginado como eterno, como fundado en un pasado inmemorial, y sabemos, gracias a Benedict Anderson, que es nada más que una comunidad imaginada, y frente a eso es tan fuerte, digamos, la negación de cualquier sector que se oponga a estas entidades nacionales avasallantes, que son las que finalmente gestionan la modernización y junto con ello el etnocidio y la destrucción de las sociedades indígenas. Entonces, las experiencias que unifican a estos antiliberales
y hoy día diríamos antineoliberales, es justamente la continuidad histórica que nos permite entender la alteridad indígena mucho más profundamente que si le aplicáramos un marco analítico basado en la clase social. Entonces, el hecho de que hay una suerte de nación dentro de la nación, e incluso yo diría que ni siquiera la idea de nación puede propiamente expresar la alteridad epistémica de esos pueblos. Entonces, uno de los hechos que a mí me parece clave de mencionar es justamente dónde se anida esa alteridad, dónde se fundamenta esa alteridad. Y yo creo que en el trabajo que hemos venido desarrollando desde los años 80, pasando por el estudio que hicimos del movimiento anarquista urbano paceño de artesanos, otro espacio en el cual hubo muchísimo nexo con Chile y con Argentina, hasta en la actualidad que estamos apoyando diversas movilizaciones étnicas. El tema del mestizaje ha sido siempre como una especie de espina, ¿sí?, de tema incómodo, ¿ya? Y en los años 90 yo me animé a hacer un par de estudios sobre el mestizaje, uno de ellos llamado Mestizaje Colonial Andino, una hipótesis de trabajo, y el otro que era en defensa de la hipótesis del mestizaje colonial andino, que están en un libro donde se han reeditado mis trabajos de los años 90, y ahí evidentemente estoy reconociendo a la entidad mestiza primero como una entidad plural que tiene una gama de colores entre que se pueda más aproximada a lo indio, al extremo de mayor aproximación a lo blanco, y aquí creo que se le llama el mestizo al derecho y el mestizo al revés, y en Bolivia o quizás sea el mestizo y el roto, no sé, pero en todo caso en Bolivia es el cholo y el mestizo, o la chola y la mestiza, que son estas dos polaridades, y lo que te plantea eso es la paradoja de que siendo una tercera entidad se desdoble nuevamente en una dualidad, porque evidentemente el hecho marcante de la situación colonial es el dominio de una sociedad eurocéntrica sobre otra originaria, por decirle de alguna manera. Entonces esos trabajos del mestizaje complejizaron mucho nuestra concepción de lo que es la identidad, y la terminamos viendo como un fluido dinámico de relacionamiento y de oposición. O sea, es solo a partir de la oposición o del desprecio racial, étnico y cultural que la gente, al sentirse discriminada por algún rasgo, pasa por un momento de ocultamiento a un momento de orgullo y de darle la vuelta y afirmar esa identidad como algo positivo y que tiene además una raíz histórica y una razón de ser. En todo este proceso lo que ocurre entonces es la politización de la identidad, y la politización conlleva un reconocimiento de la lengua, o sea, en qué idioma habla el mestizo. Habla obviamente un idioma castellano, pero un idioma castellano totalmente plagado de aymarismos que lo acercan al mundo aymara y que crean una suerte de lengua franca. Entonces es a través de la oralidad del castellano que podemos descubrir estas marcas de lo aymara en la identidad del mestizo, y muchas veces es más discriminado por hablar mal castellano un mestizo que un aymara, porque en el caso de una persona aymara hablante como primera lengua, se hace como una condescendencia, una especie de paternalismo lingüístico de decir, claro, es que él no habla el castellano como primera lengua, pero hay mucha gente mestiza que tiene un manejo diferente del castellano y que ha incorporado
sintaxis y construcciones que provienen del aymara, aun si él mismo o ella misma no lo habla. Entonces ese estrato intermedio de oralidad mezclada es lo que a mí me ha interesado mucho desarrollar, y de hecho, por razones pragmáticas, yo efectivamente he aprendido el aymara con más soltura y facilidad desde el momento en que yo ya me he dado cuenta que yo ya hablaba aymara, pero en castellano. Es decir, construía mis frases y mis formas de hablar en castellano con toda una sintaxis que venía del aymara. Entonces eso me ha facilitado mucho darme cuenta, y además eso me ha ayudado a lanzarme a hablar el aymara, porque me he dado cuenta que hay una lógica lingüística, una sintaxis que me permitía ya entenderme en un mundo multilingüe, ¿no? Entonces, hoy en día hay procesos de esencialismo étnico que a mí me preocupa muchísimo, que no dan margen ni a la pluralidad ni a los estadios intermedios de la etnicidad. Y eso también se refleja en una creciente vigilancia sobre el idioma, ¿no? Es decir, hay como un purismo tanto del aymara como del castellano, que están en realidad alejando al hablante de los textos, ¿sí? El texto que se produce con un aymara digamos gramaticalmente puro, muchas veces la gente hablante del aymara no lo entiende, ¿sí? Porque ya muchos de esos términos o son neologismos inventados para sustituir préstamos del castellano, o son palabras que han caído en desuso. Entonces, en realidad, muchos programas de educación intercultural y bilingüe caen en saco roto por el hecho de que están totalmente alejados de la experiencia cotidiana del hablante, que habla con un aymara lleno de préstamos. Entonces, lo mismo pasa con la gramática, ¿no? O sea, la edición vocálica, que es muy propia del idioma hablado, se elimina, y por lo tanto se le ponen las vocales finales a todo y prácticamente lo vuelven un aymara ininteligible. Entonces, todas esas fallas, yo creo, y la última, que es el hecho de que hay muchísimas variantes dialectales en el aymara, y la experiencia ha hecho que un cierto sector de un cierto lugar y de una variante lingüística, que es un poco lo que llaman el aymara machaqueño, el aymara de la zona de Jesús de Machaca, Santiago de Machaca, San Andrés de Machaca, que es toda una antigua marca de la provincia de Pacajes, es la que ha generado y ha producido más lingüistas, y de ahí viene el dominio sobre las otras variantes dialectales, y hay una homogenización en el sistema de escritura y tanto también en el léxico, y por lo tanto hay un alejamiento del hablante real de otras variantes, sobre todo en el sur, en Potosí, en ciertos lugares de Chuquisaca. No entienden para nada los libros de la reforma educativa. Entonces hay un montón de brechas entre lo oral y lo escrito, entre la cultura oficialmente aceptada del aymara y la cultura realmente practicada, con todas sus mezclas y con todas sus préstamos y sus innovaciones también, porque hay también una tendencia a crear neologismos, que es lo que enriquece, pues, finalmente el idioma. Entonces yo he optado también por escribir en castellano con una cantidad de palabras que van como salpicando mi texto y poniendo esas palabras en un glosario, porque sería hacerle un flaco favor al idioma el poner un simple asterisco o un paréntesis para explicar con una palabra otra palabra en aymara, porque en realidad uno tiene que explicar, por ser un lenguaje polisémico con una capacidad de decir muchas cosas a partir de una raíz y varios sufijos, pues no se puede explicar con una sola palabra, no hay traducción palabra por palabra. Para poder entender
una palabra como amuitaña o amuyu, tiene uno que es prácticamente un párrafo de explicaciones, y por eso yo he optado por el glosario. Pero eso también le da una cualidad, y a mí me sorprende mucho cuando me encuentro en Chiloé con las compañeras que me han invitado y me dicen, nosotros somos chejes, ¿ya? Y entonces la idea de los chejes ha cundido, ha dado como una pauta a muchísima gente, y eso a mí me fascina, porque es lo mismo que el champurrio, es decir, sabemos, tenemos conciencia de que somos personas impuras, contaminadas, mezcladas, que somos o bien indios con mezcla de blanco o blancos con manchas de indio, pero que estas manchas no se fusionan. Entonces hay también una leve sospecha de que la noción de hibridez que ha sido desarrollada por García Canclini resulta ser un poco ligera para expresar los dolores, los sufrimientos de este transitar entre dos mundos y no estar bien en ninguno de los dos, ¿no? O sea, el entrar y salir de la modernidad no es una cosa voluntaria, sino es a veces, pues a uno lo botan a patadas de la modernidad, el momento en que pierde el trabajo y pierde el salario. Entonces no es ningún chiste entrar y salir de la modernidad. Y también el hecho de que lo híbrido, bueno, siempre hemos criticado desde el mundo aymara, la mula es híbrida, no se reproduce, es una entidad, digamos, poco fértil, ¿no? En cambio, lo cheje es precisamente por albergar una contradicción que no se termina de cruzar, no se termina de fundir ni fusionar. Viene a ser una contradicción explosiva con la cual convivimos, y eso nos hace seres peculiares, agónicos, que estamos batallando entre uno y otro polo, lo que puede derivar en una suerte de esquizofrenia colectiva. Eso lo plantea Georges Bateson, y él nos ha enseñado que la idea del double bind, del doble mandato, nos pone ante mandatos contradictorios, que por cumplir uno tenemos necesariamente que traicionar otro. Entonces estamos viviendo en un proceso permanente de tensión. Entonces, a partir de la lectura que hace de Bateson, la Gayatri Spivak, yo retomo la idea de el double bind como el pachuima en aymara, que es el tener el corazón dividido entre dos orientaciones, pero que ese pachuima se puede convertir en cheje, es decir, cuando te haces cargo de la contradicción, y la contradicción vivida, habitada y de algún modo limando las asperezas, permite una convivencia en contradicción. O sea, el conflicto se vuelve, en lugar de ser una aporía paralizante, se convierte en un potencial emancipatorio. Esa es al menos la propuesta, y esto se tiene que expresar en todos los terrenos, en la lengua, en el arte, en la música y en todas las fronteras que cruzamos. Entonces, el otro elemento que a mí me ha guiado mucho es la temática de trabajar simultáneamente el arte y el conocimiento, la ciencia y la estética, el conocimiento racional y el conocimiento sensorial intuitivo, y también el trabajo intelectual y el trabajo manual. Entonces todas esas dualidades nos permiten generar unas formas de coexistencia de los contrarios que son sumamente enriquecedoras. Y yo no sé, yo he encontrado muchísimos grupos en este viaje y en todos los viajes que hago por el continente. He encontrado muchísimos grupos que están experimentando justamente esta dinámica de mutua fertilización entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Y es notable y es muy estimulante ver esos grupos que han hecho del cruzar fronteras una forma de vida muy armoniosa, muy productiva, muy creativa, y que no se hacen lío, digamos,
las indefiniciones o las contradicciones. Entonces ese es el otro elemento que me parece que nos aporta la oralidad, y nos aporta también la posibilidad de habitar la academia sin sufrir tanto, ¿sí? Porque ocurre que, claro, si uno se obsesiona, digamos, con los requisitos, sobre todo hay un tema que a mí me preocupa de las últimas cosas que he visto de la academia en América del Sur, y es la velocidad, ¿sí? O sea, hay como que demasiada demanda, de demasiada cantidad de lectura, de demasiada exigencia de escritura, que no da pausa y que no da chance a tomarla con calma y pensar con cuidado y escribir poco, pero con cierta profundidad. Entonces hay como una exigencia de rendimiento casi cuantitativo que a mí me preocupa como estilo de la academia, y también hacer todo en poco tiempo, ¿no? O sea, hacer un módulo que dure 5 días, ¿no? Yo no, ya he dejado de aceptar invitaciones donde tengo que dictar un módulo en 5 días, donde no les da chance ni de leer las cosas, y por eso hago el curso de Sociología de la Imagen en La Paz, que duró 1 mes y son 3 veces por semana, que da chance de un día libre para ponerse a leer o para hacer los trabajos de exploración y los ensayos visuales que son parte del curso, ¿no? Entonces me lastima mucho ver estudiantes con ideas que están como un botón de flor, están a punto de florecer y ¡pum!, los tapan con un montón de libros, y esas ideas propias escasamente pueden florecer. Entonces he optado también por proponer metodologías para solventar estas dificultades, ¿no? Y el método, la defensa del fragmento es una de las metodologías, es decir, saber que uno no tiene por qué tener un edificio estructurado de ideas, que a partir de un elemento conceptual muy claro vaya deduciendo y vaya acercándose a la realidad para analizarlo. Al contrario, me parece que esa es una forma de colonialismo intelectual, y que más bien lo que tenemos que hacer es de la descripción, a convertir la descripción en un modo de pensar conceptual, y luego hacer de las descripciones como viñetas, y hacer también de los vacíos y puntos de interrogación formas de nexo entre fragmentos que nos permitan armar una pirámide desde abajo hasta darle una forma conceptual. Y esa manera, que yo le llamo el ensayo visual, ha permitido también rescatar la oralidad, ¿sí? O sea, la oralidad es aquel estado del conocimiento comunicable cara a cara, y ese momento cara a cara es fundamental para dar pie a un conocimiento que tenga sentido, ¿no? Entonces muchas veces uno tiene la experiencia de que la tesis le está costando 1 ojo y medio y que cada página en blanco es un sufrimiento, pero llega el momento en que en un contexto más relajado, una le cuenta a una amiga de qué es la tesis, ¿no? Y se entusiasma, y para una de esas charlas fundamentales y termina diciendo cosas que luego le cuesta muchísimo escribir. Entonces, yo estoy muy a favor de esas explosiones de creatividad que se dan en las relaciones cara a cara, y sobre todo en la relación oral, pero pues grábense y de ahí transcriban. Bueno, yo hace varios años mis libros son orales. Ya son varios los libros que parten de conferencias y conversatorios, y que luego les he ido dando. El último libro, que no sé, debe estar en distribución en Santiago, de Tinta Limón, se llama Un Mundo Cheje es Posible. Ese es enteramente oral, a partir de conferencias. Entonces yo realmente les animo a recuperar la oralidad, porque la oralidad no puede ser, o sea, hay muchas formas de oralidad. También el monólogo del poder es oral.
es la oralidad con el dedo levantado, apodíctica, ¿no es cierto? Es dando las órdenes o haciendo los análisis desde el Estado. Los gobernantes muchas veces, los discursos de inauguración o los discursos de conmemoración están atravesados por una oralidad acartonada, llena de muletillas y de clichés, que es la oralidad del poder, ¿no? Y hay la oralidad también de la radio, hay la oralidad de la televisión, hay la oralidad del fútbol, y hay la oralidad del bar y de la fiesta. Entonces yo pienso que hay que saberse mover en medio de todo eso y hacer de la comunicación oral un retorno a lo tangible, porque cada vez más nuestros accesos al conocimiento están mediados por aparatos intangibles, es decir, son tangibles en cuanto a que son físicos, pero aquello a lo cual nos relacionan está por ahí en el ciberespacio flotando, deslocalizado, desterritorializado y con una pérdida de significado, con una pérdida de sentido, ¿sí? Y además la abundancia de acceso, el exceso tan grande de información que hay en los medios nos marea y nos priva de capacidades de selección. Entonces esa es la paradoja, o sea, por un lado tenemos un acceso infinito y por otro lado tenemos que pedirle al profesor o a la profesora qué tengo que leer, ¿no es cierto? Entonces, entre la estrechez de uno de los criterios y la excesiva amplitud de otro, estamos perdidos. Entonces, para mí la formación de relaciones cara a cara en la universidad y la formación de circuitos de discusión en torno a temáticas y grupos de afinidad en torno a temáticas son los que pueden generar los espacios de oralidad en los cuales se vuelva a reconectar, digamos, la inquietud de conocimiento con nuestras potencialidades reales de acceder al conocimiento. Entonces, para mí, esta temática de la oralidad nunca ha perdido vigencia y tiene cada vez más pertinencia en el sentido en que los medios nos están alejando de la relación cara a cara. Los grupos WhatsApp se han convertido en sucedáneos de los grupos de activismo, y el activismo WhatsApp es bastante limitado, o el Facebook ¿no? Yo tenía un amigo que estaba haciendo una campaña por la despenalización de la coca y tenía no sé cuántos miles de likes en su Facebook, ¿no? Y entonces anunció que estaba llegando con todos sus productos de hoja de coca a una plaza en el Cusco, y pues estaba desierta la plaza porque todo el mundo dijo like en el escritorio, pero nadie se animó a ir a realmente darle la acogida, ¿no? Entonces hay esa ilusión de comunicación, esa nube en la cual flotamos, que a mí me parece además que nos han vendido la idea de la desmaterialización del conocimiento, ¿sí? Yo le decía a mi hijo, es informático, y yo le digo, hijita, a mí no me vengan con cuentos, la nube está más cerca de Estados Unidos que de Bolivia. Y me dice, mami, no, la nube está en todas partes. Bueno, yo me he motivado para averiguar y todo lo informático que sea. Yo le he dicho, hijito, está en Groenlandia, es una mega computadora y está almacenando todo, y algún rato va a desaparecer por el calentamiento global. Entonces uno aspira, o sea, a que la obra creativa de la humanidad sobreviva miles de años. Si todavía tenemos relación con la filosofía griega, es porque ha sobrevivido miles de años. Y entonces todas las formas digitales son frágiles, y ahorita hay un movimiento de recuperación de lo que llaman analógico, mal llamado analógico, porque en realidad analógico es un derivado de digital. En el caso de la fotografía sería argéntico,
y el recuperar esos formatos que son durables. El cassette dura muchísimo más que el archivo digital. Entonces es muy urgente que en las universidades haya un acopio de la oralidad recuperada en las investigaciones arcaicas desde el cassette, porque son voces que van a ser muy importantes de aquí a un tiempo. Y las voces más antiguas son las que tienen mayor pertinencia para unas crisis más profundas. O sea, la profundidad de la crisis invoca la necesidad de escuchar horizontes más arcaicos de pensamiento, porque yo trabajo un poco con las ideas de Walter Benjamin sobre la imagen dialéctica y las constelaciones entre el pasado y el presente, que me parecen fundamentales hoy en día repensarlas desde las crisis del presente. Y la crisis, por ejemplo, de violencia contra los mapuches, o la crisis extractivista, la crisis del saqueo de los recursos, de la expropiación de bienes comunes, están haciendo un llamado a iluminarnos a partir del pasado para poder encontrar las salidas. Y yo creo que si bien en la época de la insurgencia aymara de los años 70 era importante el horizonte histórico de los años 1780, que eran los años de la insurgencia, de las luchas de Tupac Katari, Tupac Amaru, etc. En este momento ya no es suficiente las luchas anticoloniales del siglo XVIII, es necesario recuperar nuestra relación con el tiempo del origen, con el tiempo de la humanidad, que es el tiempo en el cual se establecen estas primeras relaciones entre lo humano y lo no humano, porque a raíz de el desastre de nuestro presidente indio, que destruye sistemáticamente espacios de comunidad india, que levanta las reservas en las áreas protegidas y los parques naturales para dar pie al ingreso de carreteras, hidroeléctricas y empresas petroleras, pues finalmente nos tenemos que preguntarnos qué cosa es el indio, ¿sí? Y eso nos lleva a entender lo indio como una episteme, como le llamaría cosmovisión si no fuera porque ese término está un poco manoseado y convertido como en una especie de emblema de exotizante, ¿no? El episteme tienen los franceses igual que los aymaras o cualquiera, y en cambio uno dice cosmovisión, solo es cosa de indios, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que superar esas versiones, digamos, paternalistas de la alteridad y entender que episteme es un modo de conocer, es el aparato conceptual que nos conecta con la realidad y con el mundo. Entonces una parte fundamental de este episteme es la relación con el mundo de los objetos como sujetos, es decir, todo lo que el mundo del racionalismo instrumental considera objetos, el mundo aymara los considera sujetos, ¿ya? Y son hay que escuchar lo que dicen las plantas, los ríos, las montañas, los animales. Los animales avisan, ¿sí?, del estado de la salud del planeta, de la posibilidad de que haya o no una sequía, ¿no? Y también son guías espirituales. Las montañas, que en quechua se llaman apus y en aymara achachilas, son parte de un diálogo permanente del humano con el cosmos. Entonces es un elemento clave del episteme. Y el otro, que justamente en este mes de noviembre ha pasado a principios, que es el diálogo con los muertos, la idea de que los muertos viven, la gente que ha muerto no ha muerto, se ha ido y vuelve, ¿sí? No hay una idea de eternidad más allá de la contingencia. Hay también contingencias en el mundo de la muerte.
Y el otro elemento que es clave para entender esta alteridad es la necesidad de hacer comunidad. Y esto, habida cuenta de todos los destrozos del neoliberalismo y prácticamente la liquidación de las bases materiales para la reproducción de las comunidades por expropiación, por agresión, por muerte, hay una capacidad de reconstruir las comunidades en otros lugares, ¿ya? Y esas son las neocomunidades migratorias que se reconstruyen en los espacios de acogida y que además irradian esta forma comunidad a otras culturas y sociedades. Entonces yo pienso que hay lo que llamaría comunidades de afinidad, además de las comunidades de parentesco y territorio. Pero estas comunidades de afinidad también se territorializan, es decir, que se afincan en un espacio y a partir de ese espacio y a partir de sus redes en ese espacio crean las condiciones para formar parte de movimientos barriales, de movimientos de vecinos, de movimientos por el agua. En muchos lugares las asambleas autoconvocadas de Argentina han sido un ejemplo en la década pasada que nos han mostrado la posibilidad de que la comunidad vaya más allá de la formalidad y de la tradición para reinventarse, ¿no? Y en esa reinvención la oralidad nuevamente juega un papel importantísimo porque es la transmisión intergeneracional de conocimientos, y personas que han estado ahí antes y que sabían cómo era antes de la invasión de las inversiones en soya, por ejemplo, en muchos pueblos de la Argentina, han sido los motores junto con las mujeres y los jóvenes de formar estas asambleas de resistencia que han logrado en algunos casos parar estos megaproyectos mineros muchas veces, y han sido menos eficaces en cuanto a la expansión de la soya, pero igualmente yo creo que han dado batalla y siguen dando batalla. Entonces yo creo que Chile ahorita se ha vuelto un lugar emblemático del tema de la lucha contra los parques eólicos, las hidroeléctricas, todo lo que amenaza a las culturas del sur del país, y la presencia mapuche en las ciudades hace también que esto irradie mucho más que antes, y hoy día creo que en Chile se están dando batallas sumamente importantes para todo el continente, y nos hace falta escuchar esas voces, nos hace falta mirar hasta qué punto estas agresiones están destruyendo los lazos, los tejidos, están pasando, además de ser agresiones supuestamente defensivas, a una ofensiva irracional contra gente que no tiene absolutamente ninguna actitud beligerante, ¿no? Entonces el caso de Camilo me parece a mí sumamente crítico, y también la prisión del Machi Celestino, creo que se llama, que nosotros estuvimos apoyando a la Machi Francisca Linconao, y ella efectivamente vino a Bolivia, estuvo con el colectivo nuestro, y fue así muy emocionante saber que hubiera sido libre. Pero todo el continente estamos indignados por lo que está pasando con el pueblo mapuche, ¿no? Y es nuevamente el trabajo de difusión y de solidaridad de los sectores que no necesariamente son indígenas, sino que son mestizos, que son champurrios, que son chejes, los que están permitiendo ese hacer escuchar y hacer conocer estos dramas que están viviendo en el sur el pueblo mapuche. Entonces son los diferentes aspectos de la oralidad que yo creo que pueden ser rescatados como parte de una insurgencia cotidiana en contra de la cosificación del conocimiento, en contra de la neutralización de las luchas, en contra del silencio, sobre todo, en contra de la ignorancia que produce el silencio
y el silenciamiento. Nunca antes los medios oficiales han estado tan distantes de la realidad, tan tergiversadores de la realidad. No hay prácticamente un medio que yo conozca en Bolivia que esté al tanto de lo que está pasando en los territorios invadidos por megaproyectos, y si sabemos algo de ellos es precisamente por estas redes subterráneas de información, por medios alternativos. Yo no uso Facebook, pero me cuentan que hay de novedades en el Facebook y sé que hay como una circulación de información muy importante. Entonces mi propuesta es un poquito terminar con un diálogo con ustedes, porque me siento también un poco también curiosa de saber cómo están funcionando estas redes aquí. Sé que acaban de venir ustedes de una protesta, hasta he olido un poco de gas lacrimógeno, entonces me he sentido en casa. Sí. Entonces me gustaría mucho quizás tener alguna que otra pregunta para poder dialogar con ustedes. Buenas tardes, amigo, amiga, buenas tardes, Silvia. Una pregunta que tengo que hacerte en estos momentos como de peligro tan fuerte tiene que ver con esa crítica que se hace al multiculturalismo, a los gobiernos progresistas. Específicamente, no sé, por ejemplo, acá en Chile hemos pasado como por ciclos de insurgencia que se hacen quizás más fuertes en los gobiernos de derecha. Con el gobierno de izquierda nos dejamos más, nos ponemos quizás más conformistas, y ahora nuevamente que está Piñera, o sea, ya el año pasado con el Mayo Feminista y todo eso, como que hay mucha fuerza nuevamente. Ahora con el contexto a nivel latinoamericano, con el auge de las derechas, de los fascismos más radicales, y por contraparte, como la propuesta tuya del tema de la insurgencia cotidiana, más que de las apuestas macropolíticas, hay una tensión hoy en día y que se ve por redes sociales o no sé, qué sé yo, en nuestras conversaciones generales, como una crítica que se hace a que, claro, hemos sido como muy críticos nosotros de los progresismos, hemos sido muy críticos de la izquierda, que se muestran como autonomistas pero que nunca fue, ¿cachai? Entonces, la crítica es de que gracias a eso hemos permitido de que la derecha haya agarrado más terreno a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué podrías decir tú frente a esa postura que de alguna manera nos interpela? Y yo también soy bien ferviente, alguien que cree en la insurgencia cotidiana, ¿no es cierto? Pero hay una crítica también al hecho de que como que le hemos dado cancha al fascismo. Yo creo que hemos sido insuficientemente críticos, porque en el fondo, por justamente no darle armas a la derecha, hemos pasado por alto desde muy temprano una serie de medidas y movidas de estos gobiernos progresistas que han tenido consecuencias nefastas en la liquidación de la resistencia. Entonces creo que hemos sido muy tolerantes con estas zafadas que en realidad nos parecían, como decir, algunos errores menores, pero no lo eran, eran parte muy sistemática de una forma de marear la perdiz. Es decir, que en estos gobiernos ha habido pactos secretos, ha habido una cosa velada ante la opinión pública, y estas cosas se han recién develado. Y estos son los pactos con la derecha, los pactos con la empresa transnacional, ¿no? La entrega de recursos por el bien público. Sí, muy temprano, en el caso del gobierno de Evo, muy temprano se supo de los pactos con Petrobras y los pactos que llevaron a una nacionalización que en realidad no fue nacionalización, simplemente fue un cambio de la proporción de impuestos, nada más. Entonces hemos sido demasiado tolerantes, más bien, yo pienso, porque ahí estaba anidado
un factor que luego se ha magnificado. Y el otro pacto muy importante, que eso también hay que teorizar, hay que conceptualizar, y es el hecho de que hay una férrea defensa nacionalista, o sea, hay una exacerbación nacionalista que lo que hace es crear las condiciones para una alianza con los militares, un apoyo, una estrategia encubierta de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas represivas en general. En Bolivia es ya desembosado los privilegios militares y no hay ningún terreno donde los militares estén de igual a igual con cualquier ciudadano en cuanto a impunidad, en cuanto a dejarles que hagan lo que sea allí donde están, sobre todo en las fronteras, saqueo de madera, establecimiento de prostíbulos, trata de mujeres, en fin, una cosa que es atroz y que ya había estado ocurriendo antes. Obviamente hizo crisis con la crisis del Tifnis, ahí se cayó el velo, ¿sí? Es como que te diste cuenta, pero ya empiezas como a atar cabos y ya desde el 2006 habían elementos. Entonces no es que no los hemos defendido suficiente y por lo tanto los enemigos han avasallado, sino que no hemos sido claros en cuanto a cuáles eran las bases de la demanda renovadora que dio lugar en primera instancia a la emergencia de estos gobiernos. O sea, estos gobiernos no vienen por autoconvocados para decir, ay, aquí hay una crisis y yo planteo esta solución. Estos gobiernos son resultado, en el caso boliviano clarísimo, de una oleada de 5 años de movilizaciones donde había una agenda que le llamamos la agenda de octubre, que era básicamente la agenda de la retoma de la soberanía sobre los recursos estratégicos, la Asamblea Constituyente para una refundación de Bolivia en términos de la plurietnicidad, digamos, y la pluralidad lingüística, cultural, jurídica, etc., y una demanda no totalmente explícita de que la gente, de que el pueblo y las comunidades y los pueblos indígenas sean capaces de autorrepresentarse sin mediación partidaria. Y esta ha sido una demanda fundamental que corre detrás de las otras demandas, y es la demanda que ha sido escamoteada de un modo sistemático. Y hoy día, porque era tan evidente esa demanda, que incluso antes de que entre al gobierno Evo Morales, o sea, en los principios de los 2000, precisamente para responder a la crisis, se planteó, o sea, se hizo una reforma de los partidos políticos indicando que podían haber asociaciones ciudadanas para presentarse a elecciones tanto a nivel municipal como departamental y nacional. Y efectivamente muchas asociaciones ciudadanas dieron pie a movimientos regionales, a alianzas muy sui generis entre indígenas y otros sectores, en fin. Eso ha sido eliminado hace poco por una ley de partidos políticos que le vuelve a dar el monopolio de la representación a la forma partido. O sea, ni bien se ve que una movida democratizadora está permitiendo un cierto margen de autonomía para la gente, para autoorganizarse, ahí empieza a cortarse. Y entonces ahí lo que uno ve es una muy temprana alianza militar cocalera que se encubre en un discurso indígena para marear la perdiz y para hacer lo que está haciendo ahora. Hoy día estamos totalmente invadidos por transnacionales chinas, o sea, no podría estar peor. O sea, no creo que haya un posible Bolsonaro en Bolivia.
O sea, no hay esa posibilidad, no hay ese tipo de, digamos, extremos, ¿ya? Y mucho menos como sensibilidad ciudadana, porque eso es lo que más preocupa en Bolivia. Digo, en Brasil lo que más preocupa es que haya tanta gente que ha votado y que haya tanta gente popular que haya votado por él. En todo caso, ese panorama no se ve en Bolivia. Y yo no creo que podemos conformarnos con el mal menor, porque el mal menor es enorme. O sea, no es nada menor. O sea, Bolivia es el tercer país del mundo en velocidad de desforestación, la tasa de desforestación. Estamos terminando con la Amazonía. Se ha aprobado por ley, porque tiene mayoría absoluta el MAS, el fracking. O sea, pronto se va a empezar a explotar estos yacimientos no convencionales que se conocen como fracking. Entre otras cosas, el Día de la Madre Tierra, imagínense, como gran anuncio cínico, se ha levantado todas reservas a parques naturales, reservas de la biosfera, áreas protegidas, todas han sido levantadas para dar lugar a la penetración de empresas petroleras y mineras. Entonces, peor no podíamos estar. Lo que hay es mucha subvención al consumo, entonces ilusión de prosperidad, ilusión de bienestar, y también el hecho de que se está enfatizando unas formas de consumo no sostenibles, que generadoras de basura, generadoras de chatarra y generadoras de enfermedad, porque en últimas es el consumo de la comida industrial versus la comida hecha en casa, en fin, todas las secuelas del modo moderno de consumir, que cada vez más gente joven está abandonando sus formas propias y asumiendo que ese es el buen vivir. Entonces, yo creo que en cada país hay peculiaridades, pero ustedes creo que son testigos de que no hay tanta diferencia, o hay. O sea, explíquenme la diferencia entre Bachelet y Piñera y yo estaría... Pues en términos de políticas tangibles, digamos, salvo lo que podría ser redistribución, yo no veo tanta diferencia, pero puedo estar equivocada. En todo caso, nosotros hemos estado denunciando la política de Evo Morales en torno al tema indígena y en torno al tema de la coca. El hecho de que hasta el día de hoy sigue vigente la ley 1008 es el hecho de que no ha habido ningún avance en la generación de nuevas formas de industria basadas en la coca orgánica. Es imposible conseguir coca orgánica hoy día en Bolivia. Es todo un complejo de situaciones que a mí me ha llevado como mucho antes a saber que esto de no hay mal menor. Gracias. Bueno, mi nombre es Tía. Quería consultar. Él no quiere darle quizás, ¿no? Darle. Ay, no, está muy claro. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ahora sí? Sí. Me llamo Pía y hace un tiempo atrás, bueno, hace poco vino Silvia Federici a dar una conferencia, también en términos de la contingencia que está pasando acá en Chile. También pude apreciar un video que tuvo, una conferencia que tuviste con ella, y a partir de eso quería consultarte porque me dio una impresión que no estabas tan de acuerdo, quizás una impresión errónea, que no estabas tan de acuerdo con los movimientos feministas desde perspectivas decoloniales a nivel de la región de Latinoamérica. Entonces quería consultarte cuál es tu reflexión a partir de ello. Gracias. No es tanto que yo no esté de acuerdo con un movimiento feminista decolonial, sino que estoy en desacuerdo con la forma de adopción tan rápida y tan frágil, diría yo, de las modas académicas, ¿no? Y de las modas académicas que paradójicamente tienen su centro en universidades privadas del norte,
que viene a generar otras formas de colonialismo encubierto. Entonces yo creo que toda renuncia a la autonomía de pensamiento y a la autonomía intelectual, sea frente a los decoloniales de Duke o frente a cualquier otras, los neoliberales de Chicago, es igual de perniciosa para nuestra autonomía y nuestra descolonización. Entonces yo siento que hay mucha facilidad y quizás eso se debe a una cierta orfandad teórica. Hay una crisis después de que el marxismo mostró la hilacha de alguna manera. Y no dejo yo de reconocer que hay muchas cosas valiosas en el marxismo, y además yo he sido lectora pero minuciosa de los clásicos, lo he hecho de joven, como en mi época todo el mundo lo hacía, y eso es con conocimiento de causa del tema de las limitaciones. Pero una cosa es asumirte como si ese fuera un principio de identidad, ¿no? Y renunciar a la posibilidad de pensar situado en tu lugar, con los pies en la tierra, con un reconocimiento de tu propia historia y sobre todo con el conocimiento de todos los aportes teóricos que los luchadores de a pie están haciendo y han hecho a lo largo de la historia. Y las luchas, por ejemplo, feministas, en el caso boliviano, el feminismo ha sido anarquista. O sea, el feminismo popular más rebelde, más cuestionador, ha sido el de la Federación Obrera Femenina, que era una organización anarquista. Entonces yo no voy a hacer uso de las teorías decoloniales para dejando de lado el aporte de esas formas de reconocimiento en el anarquismo, o sea, mujeres cholas de pollera que hablaban aymara y que se reconocen en el anarquismo, pues tienen que llamarme la atención, y eran formas de lucha anticolonial. Entonces, decir anticolonial no es lo mismo que decolonial, ¿no? Decolonial es una especie de neologismo que a mí no me suena bien. Anticolonial lo encuentro mucho más vigoroso, y postcolonial es la expresión de un buen deseo. O sea, yo desearía que estaríamos ya postcoloniales, pero resulta que estamos coloniales, no, sin atenuantes, ¿no es cierto? Entonces, yo sí siento que tenemos necesidad de alimentar nuestra autonomía intelectual, pensar desde nuestro lugar y tiempo, y recurrir también a una genealogía propia. Y en la genealogía propia yo reconozco también el aporte de los lenguajes no escritos, o sea, sean lenguajes visuales u orales. Entonces, en esa genealogía creo que tenemos que escarbar mucho para recuperar historias y para recuperar conocimientos, porque tenemos que ser conscientes de que la historia hay que reinventársela cada vez, o sea, que vuelve a comenzar la tarea de repensar la historia en cada presente, porque no está sellado y oleado y sacramentado el cuento que nos han contado. Entonces cada vez aparecen nuevos enfoques que nos obligan a repensar la historia, y entre otras nuestra propia historia, en tanto luchas de mujeres, por ejemplo, que nos llevan a reconocer cosas que antes posiblemente nos costaba reconocer. Entonces sí siento que uno puede hacer uso de aportes de muchas pensadoras sin volverse rebaño de ninguna escuela, ¿no? O sea, Silvia, en algún momento siguiendo la misma línea, en algún momento te llamaron de socióloga, y un buen ejemplo de lo que estás planteando ahora tiene que ver cómo tomar esa categoría del estigma y volverla una categoría reivindicativa bastante potente. No sé si puede hablar un poco de eso. Sí, bueno, yo he hecho un par de neologismos para autoidentificarme, porque yo pienso también que hay que revertir las formas de que la lengua nos encuadra, ¿no? Entonces en Bolivia hay la noción de virlocha, que es la persona arribista, la que quiere dejar de ser chola. Y yo, antes de este episodio de la socióloga,
me enfrenté con esto de que yo no soy virlocha, aunque es visto como tal, pero es porque soy virchola, es decir, desearía ser chola, desearía ser abajista y no arribista. Y entonces estaba en ese asunto cuando escribí un artículo. Yo tenía una columna en un periódico, una columna semanal, y ahí me respondió un señor que era de Santa Cruz, muy racista, y me dijo que hasta en los perros hay razas mejores y razas peores, y que evidentemente los andinos son más feos que los cambas y no sé qué, y que yo debería llamarme socióloga y que no sé qué. Entonces yo asumí como un emblema lo que era un estigma, ¿no? Entonces yo firmaba con el seudónimo socióloga por un tiempo, porque reconocía con orgullo esa raíz chola y sobre todo ese deseo de cholificarme, digamos, ¿no? En el idioma, en la pinta, en el uso y en la forma, en muchos usos en realidad. Yo estoy en un proceso como de aymarización de mis conductas y de mis consumos que me hace muy feliz, aparte de que me hace muy sana. Y ser socióloga es parte de eso, ¿no? Aparte que ser socióloga es ser mezclada, porque yo nunca he estado dentro de la disciplina. O sea, la disciplina de ser una disciplina versus otra y cerrar las puertas desde la sociología a la antropología, a la historia, al arte, me parecía muy criminal, porque era como cerrar las puertas al conocimiento, encuadrar el conocimiento en una tradición además muy aburrida de razonamientos macrosociales, y yo soy más de la microsociología, de la cuestión de la vida cotidiana, donde pues entre antropología, historia, arte no hay tanta brecha. Hola, ¿me escuchan? Sí. Me pasa que volviendo siempre al norte, al lugar más cerca de Bolivia, de Argentina, está esta situación del norte que es el extractivismo, en este caso hoy en día la licitación de la gran minería en Bolivia, que van a que prácticamente las comunidades indígenas del norte de Chile, que imagino que en cierta parte de Bolivia y también en Argentina se ve bastante demandada por esta situación. Pero volviendo al tema de la sociología, de la sociología de la imagen, me quería preguntar por qué pareciera que hay un acorralamiento hacia las comunidades a relevarse al turismo. Y el turismo va salvando en el fondo de este extractivismo, de que hoy en día, por ejemplo, pareciera que las comunidades, las mujeres indígenas tienen que encargarse de hacer el souvenir para el turista, sacándole el poder político que siempre ha tenido como pastora, como agricultora, como una persona políticamente activa de sus comunidades. Entonces yo quería preguntar, ¿cómo se ve esta situación también con el tema del extractivismo versus turismo en el fondo allá en Bolivia? Porque creo que una entrada al multiculturalismo y a ciertos indígenas permitidos que se pueden hablar en público, y más que nada porque había escuchado críticas hacia el esencialismo de la cultura en el fondo. Y eso, o sea, ¿cómo ha visto eso? ¿Qué espacio de resistencia hoy en día hay a ese tipo de mercantilización finalmente de lo que quizás actualmente, a lo que recién hablaste sobre los cholos, que en algún momento lo indígena era lo relegado y hoy en día tiene un valor mercantil, pero cierto tipo de indígena? Claro, yo he hecho algún esfuerzo por entender esto en términos conceptuales y he planteado una cosa relacionada con la idea de capital simbólico de Bourdieu, y he dicho, bueno, ¿de dónde viene el capital? Todo capital viene de la plusvalía. Entonces hay una plusvalía simbólica que es apropiada, y es justamente eso lo que apropia. En el caso boliviano, el Estado se apropia de la plusvalía simbólica utilizando ornamentalmente la presencia indígena y femenina, un poco como un disfraz. Y también eso mismo pasa a escala de las comunidades que reciben el etnoturismo, el etnoecoturismo, con prácticamente una puesta en escena. Ese tiene incluso efectos más depredadores que la propia extracción de recursos, que finalmente puede ser parada y puede además generar resistencia.
pero si la puesta en escena internaliza esta imagen fetichista de lo indio, que no se corresponde con las prácticas que ya son mucho más mezcladas, porque todos estos procesos de ecoturismo, de etnoturismo, se basan en la purificación, en la pureza étnica, en quitar supuestos rasgos de mezcla, y entonces es en realidad quitarles la realidad de la existencia de sus culturas. Son culturas que hace siglos están incorporando elementos de afuera. Entonces estos purismos hacen que prácticamente se uniforme de un modo muy artificial. Entonces ahí yo creo que el daño está prácticamente en la alienación respecto de la propia tradición cultural, porque toda tradición cultural es viva y se adapta a lo nuevo e incorpora lo nuevo para hacer, justamente para poder reproducirse. Y al congelar estas modalidades, el turismo es una forma de extractivismo, pero que además penetra mucho en la subjetividad. Entonces me parece una forma de absorción o expropiación de la plusvalía simbólica que tiene tremendos efectos, sobre todo en las nuevas generaciones. O sea, nuestros compas del colectivo están ahora trabajando en unas comunidades chipayas que tienen estos proyectos, pues que han hecho poco menos que una especie de escenario del pasado, ¿no? Con sus casas redondas, con sus liwis para boleadoras para perseguir avestruces, que por cierto están prohibidas de ser consumidas. Entonces es como una cosa patética y que tiene secuelas muy negativas. Es una forma de extractivismo simbólico. Allá en el fondo. Fuerte. Bueno, es más como una petición de experiencia frente a toda su trayectoria, y es como más o menos entender cómo vamos trabajando el feminismo comunitario, cómo vamos creando comunidad organizada dentro de este sistema de vida que vemos hoy mismo en esta universidad. O sea, siempre estamos dentro de un lenguaje de universidad encerrada por un lenguaje súper hegemónico, donde esto nos baja a las poblaciones o a los territorios al sur, o lo que es más atingente hacia nosotros, hacia las poblaciones. En lo personal trabajamos en poblaciones con mujeres, en asambleas de mujeres, pero siempre cuando nos organizamos o hacemos algo más grande que lleva a muchas compañeras de otros lugares, el trabajo queda solo en una junta, pero no existe un trabajo real dentro de los territorios. Entonces, a través de la experiencia, si hay alguna, como, no sé, una fórmula donde todos seguir trabajando dentro de la comunidad y lograr hacer comunidad organizada, a pesar de vivir en un sistema capitalista que no nos vuelve. Pues muy difícil eso que estás planteando. O sea, efectivamente, es que no hay, quizás es como nunca. Las condiciones para la formación de comunidades urbanas son patéticamente difíciles, ¿no? Y nosotros hemos logrado una micro experiencia comunitaria, pero no podemos decir que eso se irradia con mucha facilidad de ninguna manera. Y es más, hoy en día, a través del sindicalismo y a través de las juntas vecinales, el Estado está en una propuesta de control férreo en contra de cualquier forma autónoma. O sea, el más mínima evidencia de autonomía es aplastada. Entonces prácticamente en todas las comunidades se han cerrado las posibilidades, por ejemplo, de trabajar con jóvenes, de trabajar con mujeres, porque todo está mediado por el sindicato y por las Bartolinas, en el caso del Altiplano, que son la organización de mujeres prácticamente capturada por el gobierno. Entonces está muy brava la cosa. Yo pienso que yo, como nunca, estoy respaldando la idea de las comunidades de afinidad, porque las comunidades territoriales, en el caso boliviano, están muy difíciles. O sea, nosotros como comunidad de afinidad
tenemos un mínimo de irradiación en torno al barrio, pero muy mínimo. En cuanto nos tropezamos con la junta vecinal y empiezan las barreras. Entonces pienso que en cada lugar hay que buscar esos pequeños espacios, esos respiros que permitan la autonomía, ¿no? Y la creación de comunidad. Y la otra es alguna forma de autogestión, ¿sí? Productiva, o haciendo cosas, o haciendo comida, o haciendo arte, que permita alimentar la creatividad y también las necesidades económicas de las personas que se involucran, ¿no? Pero está muy dura la cosa. ¿Quién más? A ver, allá y después... Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte acerca de los límites de los cheques en el sentido de la producción de conocimiento científico. Veo que existe una especie, o me da la sensación de que podría usarse los cheques como un elemento, como una nueva fase de apropiación de conocimiento, y me parece preocupante. Y por otro lado quisiera como escucharte a ti, porque en el sentido de la producción acá en Chile, por ejemplo, todavía estamos pasando por jerarquías de producción de conocimiento que no dejan de ser importantísimas y que debiésemos ayudar a frenarlas, ojalá relevar el conocimiento indígena producido por indígenas. Y me da la sensación a veces que los cheques se pueden utilizar una especie de esencialismo nuevo, porque no estén tan familiarizados con esto. Escucharte a ti. No te he escuchado totalmente bien, pero lo que he escuchado me da pie a responder de la siguiente manera. Hay el grave riesgo de la banalización de los cheques, es decir, que los cheques vendría a ser como una muletilla encubridora de tus contradicciones, que te hace sentir bien con tus contradicciones, cuando en realidad lo que propone la idea de los cheques es algo más difícil, que es radicalizar la contradicción, es decir, incluso depurar el lado indio y profundizar el lado indio, y también depurar y profundizar el lado europeo de nuestra subjetividad para que choquen con más fuerza. Pero no es un choque, digamos, que produce un efecto de rebote o de decimantación, sino más bien que permite una fricción. Entonces, para poder, esa es una metáfora, pero la metáfora supone desde la radicalidad de la alteridad, el poder discutir, el poder generar condiciones para coexistir, ¿ya? Entonces, no es tan fácil como parece si lo asumimos desde esa propuesta de la radicalización. Si en cambio es consoladora de tus aporías, de tus contradicciones, se vuelve una banalización muy peligrosa, ¿no? Ese es un límite muy importante. La otra es, ¿por qué siempre tienen que ser dos? ¿Por qué no pueden ser 3, 4, 5 fuerzas opuestas? Bueno, por la condición colonial, pero yo creo que es necesario pensar en, por ejemplo, cómo se combina lo indígena con lo femenino para construir, digamos, oposiciones que sean no solamente contra lo masculino occidental, sino también contra lo indígena masculino, o contra lo femenino pero occidental. Es decir, la idea es situar en cada caso la reflexión y la práctica, porque los cheques tiene una demanda de poner en práctica estas cosas, ¿no? Y en el caso nuestro, pues la práctica que más nos ha liberado de estas banalizaciones es la reunión entre lo intelectual y lo manual, pero en cada caso ha de tener sus propios sesgos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la banalización y con la esquematización dualista, ¿no? Y hay que, yo creo, enriquecer estas expresiones o estas instancias en las que el Ocheje puede funcionar para iluminar las cosas y cuidarse un poco de como todo concepto puede ser capturado y banalizado y convertido en simple moda, ¿no?
yo tengo miedo, la verdad, porque no me esperaba que sea que tenga un gancho para tanta gente. Entonces yo creo que es también un pedido de que la tomemos en serio, la tarea de profundizar eso, ¿no?